Hola, ¿qué tal? ¿No te ha pasado en ocasiones que necesitas saber cuántos usuarios tienes en tu PC y cuántos pueden usarlo? También necesitas saber de qué tipo de grupos son, si son administradores, si son usuarios avanzados. En este vídeo te voy a mostrar la manera más sencilla a través de la consola de Windows para saber cuántos usuarios tiene tu PC con Windows 11. Así que vale para Windows 11 y para Windows 10. En este caso lo haremos con Windows 11. Vamos a presionar Windows R en nuestro teclado y después aquí en el cuadro de diálogo ejecutar escribiremos cmd para entrar a la consola de Windows. Una vez que estamos dentro de la consola de Windows, lo único que tendremos que escribir es una línea. Esta línea te la voy a ir dejando en la descripción del vídeo también, pero es bastante corta y bastante sencilla. Vamos a escribir wmic user account, ¿vale? Get name, y también vamos a coger el seed, ¿vale? Vamos a presionar enter y si te fijas aquí tenemos ya nuestros usuarios. Este usuario, pues estos son la cantidad de usuarios que tengo disponible ahora mismo en mi PC actualmente y bueno, te invito a que hagas este mismo paso y me dices si te ha funcionado el vídeo. Espero que el vídeo te haya gustado, te haya ayudado y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.